Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de MathZone una vez más. Vamos a tener una clase hoy acerca de los vectores y los escalares. Hay que recordar que no es lo mismo un vector que un escalar, ya que el escalar solamente se considera que tiene magnitud. Y bueno, ¿qué es una magnitud? Pues es una cantidad simplemente que está acompañada de un número y un prefijo. Por ejemplo, un metro, 5 kilogramos y muchas unidades de medida que se consideran así, escalares. Pero un vector, esa diferencia, tiene tres características básicas. Un vector se considera que tiene una magnitud, que podemos decir que es esto, o un módulo, magnitud o módulo, que es lo mismo. También tiene una dirección y también tiene un sentido. Y vamos a definir cada una de estas características del vector. Como ya lo dije, la magnitud en un vector se considera que es un número acompañado de una literal. La dirección está orientada hacia dónde está, valga la redundancia, direccionada el vector, hacia qué punto. Para eso nos vamos a apoyar de un plano cartesiano que tiene los ejes y negativo, x y x negativo, que es las ordenadas y las abscisas, ¿sí? Entonces, la dirección va a ser hacia qué punto del plano cartesiano, si en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante está ubicado el vector. Y por último, el sentido. El sentido del vector nos va a estar hablando acerca del ángulo de inclinación dado por un ángulo θ, que es el ángulo de inclinación del vector. El ángulo de inclinación del vector. Para eso hay que recordar también que en un plano cartesiano existen signos para cada cuadrante. Si estamos hablando del primer cuadrante, lo voy a poner de este lado, el primer cuadrante, hay que recordar que sus signos para el eje positivo, para el eje Y es positivo, mientras que para el eje para el eje Y es positivo también. Para el cuadrante 2, aquí vemos claramente que el eje X es negativo y el eje Y es positivo. El tercer cuadrante, el eje X es negativo y el eje Y también es negativo. Y el último cuadrante, el cuadrante 4, el eje X es positivo y el eje Y es negativo, lo cual nos estará dando la dirección del vector. Entonces, vamos a pasar con un ejercicio, con un ejemplo, para que podamos entender más claramente cómo funcionan los vectores y cada una de sus tres características. Ok, aquí ya tenemos el problema que dice: encuentra la magnitud, dirección y sentido del vector A, dadas las siguientes coordenadas. 3,3. Hay que recordar que las coordenadas siempre se leen a partir del eje X y después se lee el eje Y. En este caso estamos hablando de 3 en X y 3 también en el eje Y. Lo primero que tenemos que hacer es trazar este vector, y para eso nos vamos a ir a las coordenadas en el plano cartesiano. Dice que vamos a recorrer 3 hacia el eje X y 3 hacia el eje de las Y, lo cual nos daría un punto más o menos por acá. A partir del origen es donde vamos a trazar la recta para que se forme nuestro vector. A partir del origen trazamos la recta hacia el vector, hacia donde tenemos la coordenada.
Una vez que ya tenemos trazado nuestro vector, ahora sí podemos determinar la magnitud, la dirección y el sentido. Hay que recordar que para la magnitud se coloca como si fuera valor absoluto. En este caso vamos a tener el vector A. Vector A, se pone la letra del vector y una flecha arriba. Y las líneas como si fuera valor absoluto para decir que esa es la magnitud del vector A. Y para eso nos vamos a apoyar de una fórmula muy común, porque si nos damos cuenta, aquí lo que se está formando es un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de eso, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para cada uno de los catetos que tenemos aquí. Entonces, para determinar la magnitud, vamos a sacarle la raíz de lo que se encuentra en el eje X. En este caso es X al cuadrado más lo que está en Y al cuadrado. Al final, la resultante o la magnitud va a ser la hipotenusa de este triángulo que se está formando. Entonces, a esa hipotenusa la vamos a llamar magnitud o módulo. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ahora sí a introducir los datos. Vector A. Sustituimos los datos aquí dentro de la raíz. Vamos a X. ¿Cuánto tiene en X? Dijimos que la coordenada para X era 3, porque aquí lo dice el problema. Entonces vamos a tener que poner 3 al cuadrado. No hay que olvidar poner los cuadrados, ¿sí? Más la que está en Y, que también es 3 al cuadrado. ¿Seguimos? Vector A. 3 al cuadrado, 9, más 3 al cuadrado. Vamos a continuar de este lado. Entonces, la magnitud del vector A, hay que poner siempre lo que estamos sacando porque luego podemos confundirnos. La magnitud del vector A, entonces, 9 más 9 nos va a dar raíz de 18. ¿Sí? Como te dije, puedes hacerlo en tu calculadora. Quiero que vayas a tu calculadora y que saques la raíz de 18 y nos va a dar un valor de 4.2426. Como no estamos manejando centímetros, metros ni otro tipo de unidad, lo que vamos a hacer es ponerle unidades, una U de unidades, 4.2426 unidades. Eso es lo que mide mi vector. Entonces por aquí lo voy a poner. Vector A, 4.24 unidades. Continuamos. Ok, ahora vamos a encontrar la dirección del vector. Para encontrar la dirección del vector es muy fácil. Nos vamos nuevamente aquí al plano cartesiano y vamos a ubicar en qué cuadrante está orientado este vector. Si nos damos cuenta, en un principio te dije que cada uno de estos cuadrantes tenía un signo, ya sea en X o en Y. Por lo que vemos, el vector está ubicado en el cuadrante 1. ¿Sí? Entonces, si nos orientamos por los puntos cardinales, el norte quedaría aquí en el eje de las Y positiva, mientras que el sur quedaría en el eje de las Y negativa. El eje X estaría orientado con este y el eje negativo de las X quedaría como oeste. Entonces, la dirección del vector estaría en el primer cuadrante orientado hacia el eje norte y este. Entonces, la dirección es noreste. Esa es la dirección de nuestro vector. Y por último, vamos a determinar
el sentido de este vector. Ok, hay que recordar que para el sentido vamos a utilizar una de las funciones trigonométricas que ya hemos trabajado, seno, coseno o la tangente. Hay que recordar que el seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, tengo a la tangente de un ángulo, que es los catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente. Para que nuestro ángulo quede exacto, por causa de los decimales, no me conviene utilizar donde está la hipotenusa. Entonces, lo que me conviene utilizar es los catetos que son exactos, ¿sí? Porque aquí en eje X tengo 3, es exacto, y en el eje Y tengo 3, también que es exacto. Entonces, me conviene trabajar con la tangente. Y lo voy a hacer, voy a borrar estos que no voy a ocupar para que trabaje con la tangente. La tangente del ángulo θ, que es el ángulo de inclinación a partir de aquí. A partir del eje X positivo hacia donde está la abertura del vector, este es el ángulo de inclinación que vamos a determinar como θ. Entonces, despejando de aquí θ, aquí está la tangente de θ. Entonces vamos a despejarla de aquí y nos va a quedar tangente inversa. Entonces, θ nos va a quedar como tangente inversa de el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. θ es igual a la tangente a la menos 1. Cateto opuesto. Hay que recordar que si tengo el ángulo de este lado, exactamente el cateto que tiene enfrente, se considera que es el cateto opuesto. Mientras que el que tiene abajo se llama cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto está determinado por la abertura que tiene en Y. Y este valor es 3. Sobre el cateto adyacente, que también mide 3. Entonces, 3 entre 3 nos da un número entero, que sería tangente a la menos 1 de 1. Quiero que vayas a tu calculadora, pongas esta operación trigonométrica para que te dé un valor en θ. Te debe de salir 45 grados. 45 grados. Entonces, vamos a corroborar que estos 45 grados sean reales. ¿Por qué te digo que sean reales? Porque entre el eje X y el eje Y hay una abertura de 90 grados. Entonces, si estamos hablando que está a 45 grados, quiere decir que está a la mitad. Y lo podemos ver claramente que está a la mitad, 45 grados aquí y 45 grados aquí. Entonces, esta respuesta es correcta. Hola, nosotros somos MathZone, un canal que tiene como objetivo difundir y enseñar las ciencias exactas, como la física y la matemática. Si te gustó este video y te ha servido de algo, no olvides darle me gusta y compartir. Quizás pueda ayudar a muchos otros. Si tienes alguna duda, una sugerencia o quisieras saber de temas similares, puedes dejarlo en los comentarios. En la descripción también te dejamos nuestras redes sociales, donde subimos contenido muy interesante y por donde también puedes contactarnos. Recuerda, somos MathZone y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!